Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Ramón Godoy López. Nuevamente para un nuevo video. Recuerda que estamos viendo la palabra pisteu. Terminamos la palabra pistis. En el video anterior dimos toda una introducción acerca de lo que es la palabra creer, la contraparte, que es el engaño, que es el fraude. Dimos inclusive las definiciones. Vimos lo que es creerle a Dios, lo que es que Dios sea quien te restaure a través de la Biblia, sin predicar engaños, fraudes, sin hacerle creer al creyente acerca de cosas vanas, superficiales, cosas que no tienen que ver con creer en Dios, porque de alguna manera muchas veces como maestros, como predicadores, a veces damos nuestra propia experiencia, a veces sacamos cosas fuera de su contexto y entonces comenzamos a enseñarle al pueblo de Dios cosas que no convienen, y esto hace que muchas veces a todos los hermanos me dirijo con mucho respeto, haciéndoles ver que muchos de los hermanos solamente creen en lo que muchas veces decimos sin hacer un análisis de la Biblia, llegar a su casa, repasar las escrituras, extender inclusive a través del Espíritu Santo aquello que se enseñó, se predicó. Siempre el Espíritu Santo de alguna forma nos va a hablar para poder inclusive tener un mayor entendimiento respecto a lo que estamos aprendiendo. Recuerda que en esta parte de Pisteu vamos a encontrar la palabra creer, creerle a Dios, fortalecernos en el Señor, pero te vuelvo a repetir, basado en las escrituras, basado en las promesas de Dios dadas a los hombres, sin caer en la exageración de lo que la Biblia no dice. Ya pusimos algunos ejemplos con esa parte de la gente cuando te hace aportar grandes cantidades para recibir algo a cambio. En el video anterior te pido que lo veas, que lo analices. Si tienes alguna duda, mándanos tus preguntas. Estamos aquí abiertos para contestarlas, para saludarte, para enviarte bendiciones a ti y a tu familia. Mi nombre es Ramón Godoy López. Suscríbete a nuestro canal, regálanos un buen like y ayúdanos a compartir la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Sin más por el momento, vamos a empezar. Recuerda que vamos más o menos a la mitad, más o menos, de esta palabra de fe. Si te das cuenta, es un estudio bastante profundo, pero bueno, me encanta precisamente por todo este tipo de temas, y usted se va a dar cuenta cómo la Biblia, a través de toda esta serie de estudios, dice todo respecto a la parte del comportamiento creyente, como las falsedades que se predican. Muy bien, en Mateo 18, versículo 6, dice lo siguiente: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Estas son palabras fuertes, palabras duras. Si nosotros seguimos leyendo, dice: hay del mundo por los tropiezos, pero aquí ya es punto y aparte. Aquí lo que nos interesa es: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Aquí donde dice a los que creen de mí, está hablando de los congregantes de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Le está hablando precisamente a los líderes espirituales. Acuérdate de esto: y cualquiera que haga tropezar, o sea, refiriéndose a cualquiera que
pueda citar las escrituras a un grupo de personas. Las iglesias pues, pueden ser pequeñas o grandes, porque ahorita que veamos el significado de la palabra tropezar, nos vamos a dar cuenta cómo nosotros mismos, a partir de ahorita, debemos de tener un análisis en nuestra vida de qué es lo que estamos enseñando y qué es lo que estamos diciendo. Porque muchas veces no meditamos, te vuelvo a repetir, en lo que se nos está enseñando, sino solamente absorbemos esos pensamientos o esas ideas que se nos están diciendo como si fueran la bendita palabra de Dios sin cuestionar nada. Muy bien. La palabra tropezar viene del griego escandalizo, que es escandalizar, es incitar al pecado, es a la apostasía, al desagrado por la vida espiritual y hacer caer u ofender. O sea, ¿se acuerda que ya tocamos en alguno de los videos los pecados permisivos? Que estos pecados tienen que ver cuando el mismo hombre de su propio intelecto cree o piensa que no es malo que un hermano en su trabajo, y esto lo pongo como ejemplo, es algo verídico. Nuevamente, cuando era estudiante en el instituto, platicando con algún hermano, él decía que de parte del líder, él tenía permiso de ver a todas las muchachas que pasaban en el trabajo. O sea, él tenía ese permiso. Y entonces, ¿dónde queda lo que es todos esos pecados sexuales de codicia, de codiciar la mujer del prójimo, de no mirar, inclusive no tener un mal pensamiento en contra de las mujeres, desnudarlas con la mirada y toda esa serie de cosas? ¿Dónde está o cómo este hermano va a avanzar en su vida espiritual si la persona que ejerce un liderazgo le dice que él en particular tiene este permiso? O sea, él lo puede hacer. Lo mismo que muchos hermanos pongo este ejemplo, pero pueden ser cosas diferentes, pueden ser otro tipo de pensamientos y de ideas que no están basados en la escritura. Recuerda que la Biblia te dice, sed santos, como vuestro Padre que está en los cielos es santos. Sean pues perfectos como Dios es perfecto o es maduro, como nosotros queramos traducir o interpretar esta parte, ya que es lo mismo. Sin embargo, toda esta serie de ideas que muchas veces los predicadores o los maestros le enseñamos a la congregación, muchas veces es hacer caer, hacer tropezar, poner una trampa contra el mismo pueblo de Dios, y que no se pueda el mismo pueblo de Dios salir adelante, crecer en la santidad y en la bondad de Dios, porque somos nosotros los que estamos haciendo que el pueblo de Dios viva atrapado, viva cautivo, y aquí comienza ya un juicio en contra de los que están haciendo este tipo de hechos, este tipo de atropellos en contra de los hermanos. Por eso es, amado hermano que me escuchas, es tener un respeto por las escrituras, en verdad con mucho temor, estar hablando lo que la Biblia enseña, lo que la Biblia dice, el mensaje escritural de parte de Dios hacia la gente, hacer un análisis sobre lo que
el Espíritu Santo te está dando como palabra de Dios hacia los hermanos. ¿Para qué? Para no hacerlos tropezar, para no hacerlos caer, para no incitarlos al pecado. La palabra incitar es darle a la mentira una apariencia de verdad. Entonces, toda esa serie de falsedades, toda esa serie de engaños, toda esa serie de fraudes en contra de la doctrina del Señor, tarde o temprano, dice la Escritura, que mejor no sería que nos colgásemos en el cuello una piedra de molino de asno y que nos hundiésemos en lo profundo del mar. O sea, en otras palabras, que de una vez, o sea, haya ese juicio de parte de nosotros en contra de nuestra vida. Quiero pensar que este consejo práctico y sencillo, aquí sí, fíjense, les estoy diciendo, quiero pensar, o sea, esta es mi opinión. Acuérdense que ya les dije, palabras que debe de omitir el maestro, el predicador, el profeta, el apóstol, las personas de eminencia es: yo pienso, yo creo y a mí me parece. Sin embargo, ahorita voy a dar una opinión de lo que escrituralmente pienso, digo por así decirlo, aunque no debe de ser mi pensamiento, sino el pensamiento del Espíritu Santo que nos revela, de una vez, o sea, hacer un juicio sobre tu vida y que haya una sentencia y vámonos a desaparecer de aquí. Así de sencillo es este texto. Por eso es que aquí, ¿cómo le llaman al pueblo de Dios que tiene esa fe? Pequeños. A estos pequeños que creen, que confían, que tienen fe, que son fieles. Fíjese, o sea, todo lo que tiene que ver este sencillo texto. O sea, por eso es que la fe es sencilla y es profunda. Por eso debe de haber un análisis correcto de las escrituras para que nosotros podamos entender esa parte sencilla, profunda de las escrituras. Aquí, todos aquellos hermanos que voluntariamente están engañando a otros hermanos, bueno, yo los invito solamente a leer este texto para que nos podamos arrepentir, podamos en verdad sacudirnos esa parte de que engañemos a nuestros hermanos. Grábate tú también, hermano. Si estás cometiendo fraude en contra de los hermanos, si estás haciendo tropezar a algún hermano, arrepiéntete, hermano, arrepiéntete, porque la Biblia es clara, la Biblia es precisa sobre lo que enseña. Entonces, vamos a seguir adelante y en Mateo 21:22, Mateo 21:22 dice lo siguiente. Dice así: y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Muy bien, fíjense. Voy a leer, acuérdense que está hablando de la maldición de la higuera estéril. Voy a leer desde el 18 y por eso acuérdense, ya hablamos de preparación, ya hablamos por qué cuando venimos a Cristo tenemos que estar preparados, tenemos que tener las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo para poder comprender las Escrituras. Ya les mencioné que nuestros jóvenes, que nuestros niños estudien, sean profesionistas, vengan a los pies de Jesucristo, se levanten en el poder de Dios, no abandonen sus estudios. Es algo que no enseñamos en este canal. No promovemos la ignorancia, no la promovemos, y hago hincapié de eso,
que no promovemos la ignorancia, sino antes bien que nuestros jóvenes, que nuestros adultos, que tengan la oportunidad de estudiar, de concluir estudios profesionales, lo hagan para una mayor comprensión escritural. Muy bien, vamos a leer. Dice, por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino vino a ella, y no halló nada en ella sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Luego se secó la higuera. Viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvieses fe y no dudareis, no solamente haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el fondo del mar, os sería hecho. Y todo lo que pidieses en oración, creyendo, lo recibiréis. Acuérdate, esto es lo que dice la Biblia. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Pero acuérdate de esto. Dios no está cometiendo fraude en contra de tu vida. O sea, por eso lee el mensaje claro y sencillo de lo que se te está enseñando para que no digas, es que el hermano citó este pasaje y ahora que me dijeron que yo aportara tal o cual cantidad y que Dios me iba a dar, yo creo, le voy a pedir a Dios que sea así. No, 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 no. Ahí te va. Vamos a poner el ejemplo de Salomón. Antes de que Salomón fuera una de las personas más prósperas dentro del pueblo de Israel, una de las personas más sabias dentro del pueblo de Israel, antes que las riquezas, él pidió sabiduría. Por eso es que la Biblia dice que pedimos y pedimos mal. ¿Por qué? Porque muchas veces nos interesan más las cosas superficiales que las cosas que nos brindarán una mayor felicidad cuando todas las bendiciones de Dios vengan a nuestra vida. Y por eso yo les dije, o sea, por eso es que la gente defrauda a los mismos hermanos, la gente abusa de los hermanos por toda esa serie de pecados que todavía hay en su interior, toda esa parte de avaricia, de codicia, toda esa parte de que quiere que le autoricen algún pecado. Hay hermanos, de en verdad, hay hermanos que quisieran oír de parte del líder que le dijera, no, mire, ya deje a su esposa, consígase un modelo más nuevo. No, 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 sí, ya, si su esposa no quiere, pues ya usted la vio como en los tiempos de la ley, pues que hasta por quemar la comida era síntoma de divorcio. Bueno, en este caso la hermana no se quiere componer, ya me dijo usted, entonces cambie de modelo, ya buscó usted el modelo, adelante. Pero eso es lo que quisiera la gente escuchar. Eso es, o sea, de en verdad, amados hermanos, y no lo que dice aquí, y todo lo que pidieses en oración creyendo lo recibiréis. Pero le vuelvo a repetir, ¿qué debe de pedir? Restauración. Debe de pedir ayuda, sabiduría, conocimiento, entendimiento. Si tus hijos, o sea, de en verdad, y con esto hago otra vez hincapié, hermanos. Si tus hijos están en las drogas, en el alcohol, aprisionados, ya sea por los pecados sexuales, tus hijos padecen alguna enfermedad, tu esposa, tu hogar está roto, no hayas en tus propias fuerzas una salida a lo que te está sucediendo,
Vuelve a leer este texto, hermano. Vuelve a leer este texto. Y todo lo que pidieres en oración, confiando, creyendo, teniendo fe en Dios, lo recibiréis. Por eso es que aquellos conceptos de hermanos que dicen que nada más hay que orar poco, que no hay que ser constantes en la oración. Con esto, amado hermano, te hago ver que Dios enviará una respuesta a tu vida, Dios te restaurará, Dios te bendecirá, pero tú lo tienes que creer. Eres tú, hermano, eres tú quien lo tiene que creer. No es, en mi caso, o sea, por ejemplo, yo que te estoy hablando, la bendita palabra de Dios, que yo crea que tú, no, eres tú quien debe de confiar en Dios, que tu oración que vas a hacer delante de Dios, tú vas a recibir aquello que estás pidiendo. Pero confía en que el Dios Santo, el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, Él te restaurará, Él te bendecirá, Él te llenará de su presencia, Él todas tus necesidades serán suplidas y caminarás en la santidad de Dios. No te vas a alejar, ni tus hijos. Si tienes también una duda respecto a que tus hijos, cuando tú partas, ellos se alejen de la presencia de Dios, tú puedes pedirle a Dios que los guarde y que ellos lleguen a la presencia de Dios en santidad y en verdad, pero lo debes de creer. Bendice a tus generaciones, bendice a tu descendencia, bendice a los que te rodean. Si tú crees que Dios puede alcanzar a tus padres, a tus primos, a tus tíos, a la gente que te rodea, a la cual tú amas y quieres, Dios lo va a hacer. Pero tienes que creer, tienes que confiar, tienes que orarle a Dios y poner en las manos de Dios estas necesidades que tú tienes, las cuales están en tu corazón. Si tienes necesidad de un trabajo, si tienes necesidad de algo en general, acuérdate que lo de la higuera es como un ejemplo y que ya vimos lo que quiere decir Jesús acerca de y si tú le dijeres a ese monte, quítate y échate en el mar, te sería hecho. Te vuelvo a repetir, ese monte refleja la falta de visión, de no poder ver más allá de lo que Dios tiene para ti, y es Cristo quien quita toda esa falta de visión y ahora puedes ver con claridad todo lo que Cristo tiene para ti, pero tienes que confiar en Dios, tienes que creerle a Él, ¿sí? Entonces, vamos a seguir adelante para que vean cómo es interesante, apasionante toda esta serie de conocimiento que muchas veces, amados hermanos, dejamos pasar, dejamos a un lado y pensamos que ya sabemos las cosas. Muy bien, en Mateo 21-25 dice de la siguiente forma: el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos discutían dentro de sí, diciendo: si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creíste? Buena pregunta, ¿verdad, hermanos? Muy buena pregunta. Buena pregunta que le hacen a este grupo de saduceos, de fariseos, de escribas y de sacerdotes. ¿De dónde era el bautismo de Juan y por qué no creen? O sea, es lo mismo, amado hermano. Si la misma Biblia tiene un mensaje claro para tu vida, ¿por qué no le creen? ¿Por qué si la Biblia, de verdad, amados hermanos, así como te lo digo, así como te lo afirmo, la Biblia menciona todas las cosas, todo lo que tú quieras saber respecto a tu misma vida, a dónde estás parado, hacia dónde vas, qué cosas le faltan a tu vida? Porque muchas veces hay hermanos que dicen que ya no oran porque pues ya no saben qué orar. Y sin embargo hay tantas cosas
que le faltan a nuestra vida, que todavía tenemos ciertas carencias de muchas cosas y que necesitamos esa ayuda de parte de Dios para que nosotros podamos perseverar en la gracia y en la misericordia de Dios, ser restaurados, ser renovados, ser personas que prosperemos en el Señor. Sin embargo, aquí es importante que tú veas cómo las mismas personas religiosas se hacían preguntas respecto a la fe que deberían de tener, en este caso en el bautismo. Y así puede suceder, inclusive lo podemos tocar en el tema de la salvación. Por ejemplo, si la salvación no se pierde, ¿por qué no lo crees? Bueno, Dios puede restaurar a tu familia, ¿por qué no lo crees? Dios te puede prosperar, ¿por qué no lo crees? Pero acuérdate, estamos hablando de lo que dice la Biblia. No estamos poniendo ejemplos de lo que no dice de la Escritura, sino de las promesas de Dios dadas a tu vida, dadas a mi vida, de lo que Dios puede hacer, pero tenemos que confiar. O sea, la pregunta la hacemos porque muchas veces somos incrédulos en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas y en los demás. Entonces, por eso es que el Espíritu Santo, a través de estas personas, nos muestra que si Dios puede hacer todas las cosas, ¿por qué no le creemos? ¿Por qué no creemos, amados hermanos? Dios te va a sanar y Dios te va a restaurar. Arrepiéntete. Lo mismo a ti, amado hermano, que te has alejado de la comunión con el Señor. Dios te va a restaurar. Dios todavía tiene cosas que hacer en tu vida, en tu familia, en la gente que te rodea. Arrepiéntete. Esos pensamientos que tengas en contra de lo que te sucedió anteriormente, o de la forma en que te alejaste, o de la forma en que caíste, Dios te va a restaurar. Tienes que creerlo. La salvación sigue ahí, sigue vigente, pero tú la tienes que creer. Arrepiéntete, hermano. Ven a los pies de Cristo. Confía en que Dios te ha de sanar, te ha de restaurar, te ha de llenar de su presencia y seguirás adelante en tu vida espiritual. Muy bien. Ahí mismo en el 21, versículo 32, dice lo siguiente. Y dice, y vosotros viendo esto, ¿no os arrepentís para después creerle? Aquí está hablando de la parábola de los dos hijos. Dice, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose el primero le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose el otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, Sí, señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentís para después creerle. Aquí les está poniendo ese ejemplo de los dos hijos, uno que dice no quiero, como es todas aquellas personas que les hemos predicado el mensaje de salvación y que en un momento dado dicen que no, pero al ver lo que sucede en sus vidas, muchas veces entienden que el mejor camino, que la mejor solución es Jesucristo, y caen a los pies de nuestro Señor Jesucristo. La otra nos menciona a nosotros como hijos de Dios, que debiendo de hacer las cosas, no las queremos hacer.
No las queremos hacer, hermanos. Y tenemos que hacerlas. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que llenarnos de la presencia de Dios. Por eso dice que los publicanos y las rameras van delante de nosotros. O sea, uno se debe de poner como el hijo que dijo, sí voy y no fue. Y está hablando del pueblo de Dios. Por eso le digo, la Biblia dice todo, hermano. La Biblia dice todo. O sea, aquí no andamos con que la Biblia no lo dice y que a ver dónde dice. No, tenemos que interpretar correctamente lo que el Señor Jesús nos está dando a entender a través del lenguaje figurado. Recuerde que la palabra del griego parábola es figura. Entonces nos está mencionando esta figura para entender entre la gente que no conoce de Cristo y la gente que le conoce. Entonces, aguas, amado hermano, con no fortalecerse, no echarle ganas, no perseverar en la gracia y en la misericordia de Dios, ya no esté poniendo pretextos de que no puede hacer las cosas, porque si usted le pide a Dios sabiduría y ayuda, ¿qué leíamos? Y todo lo que pidieses en oración creyendo, lo recibiréis. Ahí está, amado hermano. Estamos en verdad. Me da a mí mucho gozo, me da mucha satisfacción poder enseñar todo este tipo de temas y que lo hagamos de una manera no cayendo, digo, sí respetuosos, pero no cayendo también en no reírnos o no ver que hay gozo por aprender, por citar las escrituras, por deleitarnos en Dios. Yo creo, amados hermanos, que también podemos de repente echar un chascarrillo sanamente y haciéndonos entender que podamos llenarnos de la presencia de Dios a través de las escrituras. Entonces, amados hermanos, que Dios bendiga tu vida, que Dios te restaure, que Dios te ayude, que Dios te renueve, que Dios te transforme, y todo lo que pidieses en oración creyendo, lo vas a recibir. Cuando tú recibas una respuesta de parte de Dios sobre lo que le pediste, entonces yo te lo pido de la manera más atenta y con mucho amor en el Señor, que nos envíes la contestación de parte de Dios, que nos escribas para dar ese testimonio de tu vida, y que nuestros mismos hermanos que nos ven, los mismos hermanos alrededor del mundo que verán esta serie de estudios, podamos contarles el testimonio de que es real, la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que una espada de dos filos, de acuerdo a lo que dice la carta a los Hebreos. Muy bien, vamos a seguir adelante. En Mateo 24, versículo 23 dice lo siguiente: en aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó a su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo, el tercero, hasta el séptimo. Después de todos murió también la mujer. En la resurrección, ¿de cuál de los 7 será la mujer, ya que todos la tuvieron? Pero acuérdense, aquí están hablando los saduceos. Muchas veces piensan que el Señor Jesús es quien está ejemplificando esto, y no. Aquí los mismos saduceos, para poder tentar a Jesús, están haciendo esta serie de preguntas para hacer caer a nuestro Señor Jesucristo en una contradicción. Sin embargo, el Señor Jesús les dice
querráis, porque no conocéis las Escrituras, porque en la resurrección ni se casan ni se dan en casamiento. Ya eso lo explicamos en algún video respecto a que hay hermanos que enseñan acerca de que si tú no te casas en esta vida, cuando estés allá van a haber hartos candidatos y candidatas, y como allá todos vamos a ser cristianos, pues no hay el peligro de que usted se equivoque. Ya nada más con que usted diga, ese es mi chango, este es mi changuita, pues todos vamos a ser cristianos, hermano. Entonces, no se equivoque. En la resurrección ni se casan ni se dan en casamiento. Entonces, si en esta vida usted decidió no formar una familia o no tener un hijo, no tener hijos, entonces fue lo que usted decidió, y no espere que allá lo va a hacer. No se equivoque. Por eso ya dije, no se ande equivocando respecto a las falsedades que muchas veces se enseñan, que a veces se predican y que no nos aportan nada como cristiano. Muy bien, ahora sí vamos a leer Mateo 24-23. Entonces, si algunos dijere, mirad, ahí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creas. No lo creas, hermano. No creas aquellas personas que te dicen que ellos son los ungidos. A ver, ¿cuántos ungidos, hermano? Eso es lo que significa la palabra Cristo. Ungido. Yo recuerdo, amados hermanos, que de un tiempo para acá, pues toda la gente es ungida de Dios. No, y todavía te dicen, y ay de aquel que se atreva a hablar en contra del ungido de Dios. Córrele, hermano, húyele. Cítale este versículo, hermano. Ya leyó este versículo. No tengo que creerle, usted no es el ungido. Aquí lo dice en el libro de las profecías de Mateo 24. Hermano, no se esté pasando. Sí, o sea, son los tiempos finales, o sea, son los tiempos finales. Por eso, amados hermanos, es que no se hace proselitismo para ninguna iglesia, para ningún hermano, de que vayan o acudan. Por eso es que también aquí, amado hermano, le vuelvo a hacer hincapié. Solamente esta serie de estudios es para aprender, es para crecer en las cosas de Dios. No estamos haciendo propaganda ni proselitismo en alguna iglesia. No, en la iglesia que usted va, que Dios lo bendiga, que Dios lo restaure, que ahí Dios lo utilice, que usted halle gracia, misericordia y paz, se fortalezca en el Señor, crezca y sea útil en las manos de Dios. Hasta ahí, hermano. Pero no vaya a pensar que también nos vamos a poner una medallita, o al ratito ya también voy a andar diciendo, y les va a hablar el ungido de Dios. Pues ya en ese momento quite los videos, bórrelos y déjeme ahí hablando como merolico. Porque no es así, amados hermanos. Y lo voy a volver a leer para que usted lo lea. Por eso les digo, es tener la Biblia para que usted lo lea, para que usted mismo vea que ahí está, que no estamos alterando nada, que usted no vea solamente cómo se mueven mis labios y la Biblia no la abra. Por eso es que es importante también dentro de mi vida, a pesar de que ya teníamos este proyecto junto con mi muchacho de querer hacer este tipo de estudios, nada más que por tiempo no lo podíamos hacer. Sin embargo, ahora, gracias a Dios, que tenemos cierto tiempo, podemos hacerlo, y que también usted, Biblia en mano, siempre le pido eso, con Biblia en mano podamos repasar las Sagradas Escrituras y que usted vea a través de la interpretación que le estamos dando a los textos si es verdad o no es verdad. Por eso es importante que usted, amado hermano que nos está viendo en casita, antes de ver
nuestros videos, saque su Biblia para poderlo leer, porque yo creo que nos da el tiempo suficiente entre lo que explicamos y leemos de poder repasar el texto. Muy bien, vamos a volverlo a leer. Y dice así: entonces, si alguno dijere, mirad, allí está el Cristo, mirad, allí está, no le creas. O sea, no le creas a todas esas personas que digan, y allí en mi iglesia está el ungido de Dios, está a quien Dios ungió. No ande creyendo en falsedades, hermano. Porque ese es el problema, que usted está, que muchos cristianos están atrapados en esa serie de iglesias donde usted fue porque le dijeron esas palabras. Entonces, no ande luego diciendo que lo engañaron, no, porque la Biblia le dijo, no ande usted creyendo donde le digan. A ver, ¿cuántos hermanos dicen, mi pastor, todavía dicen eso, mi pastor es mejor que donde tú vas? Porque allí en mi iglesia, pero una jactancia tal, hermano, porque en mi iglesia se hace esto, ¿a poco en tu iglesia se hace? Pues entonces, ¿qué hace? Y comienza la gente a querer avergonzar al otro pobre cristiano, que sí, a lo mejor hay carencias, pero poco a poco Dios va a ir haciendo las cosas, porque eso es lo que no entiende la gente. O sea, mire, muchas veces, digo, a mí me tocó trabajar en iglesias pequeñas, donde se tienen ciertas carencias, pero Dios nos va dando visión de cómo trabajar en el Señor para que queden cosas establecidas dentro de las iglesias. Entonces, con esa visión de Dios se comienza a trabajar. Por eso es que si nosotros comenzamos a aprender las escrituras, usted en su iglesia será una persona útil, con una visión de parte de Dios para que lo que no se está haciendo se pueda hacer, pero porque usted va a trabajar en el Señor. Porque también a veces solamente le cargamos la mano a los líderes, le cargamos la mano al pastor, al hermano, a lo mejor son dos servidores y usted quiere que le hagan de todo. No se pase, hermano, no se pase. Entonces, por eso es importante no caer en ese tipo de soberbias, no caer en invitar a la gente, como le vuelvo a repetir, a hacer proselitismo, porque en mi iglesia o donde yo acudo está el ungido de Dios. La Biblia dice, no le creas. Son puras mentiras, hermano. Lo que usted dice son puras mentiras, puras barbaridades. Entonces, no hay que creer en ese tipo de cosas. Muy bien. En Mateo 24:26 dice lo siguiente: así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, ¿quién? El Cristo. No salgáis. O mirad, está en los aposentos. No lo creas. ¿Ya ve? Ahí está, hermano. ¿Cómo uno no puede ser engañado? Y muchas veces, amados hermanos, por esto que estamos leyendo, la gente nos odia. Porque derrumbamos la idolatría que se tiene en contra de ciertas autoridades. Que le vuelvo a repetir, muchos como líderes tenemos más títulos que los que Cristo tuvo en su vida. De en verdad, amados hermanos, ni Cristo tiene tantos títulos como los que uno se pone. Arrepintámonos, hermanos. Somos hermanos. O sea, ¿por qué andar ahí? En una ocasión, digo, lo digo con respeto. Lo digo con mucho respeto, para poner también como ejemplo. Me dan la tarjeta de un hermano, y el hermano era pastor, apóstol, profeta, ungido de Dios, predicador, como unos 7. Y yo me quedé pues anonadado y dije, ah, caray. Y me dicen, ¿y usted qué es?
yo soy un simple maestro. Así le dije al hermano. Ah, bueno, le dejo mi tarjeta y digo, la guardé y la conservé y de repente se las enseñaba a ciertos hermanos y les decía, pues es que tampoco puede ser esto, hermanos. O sea, tampoco puede ser que de repente el mismo pueblo de Dios se ponga tantos títulos de los que, le vuelvo a repetir, de los cuales ni Cristo tuvo tantos. Entonces, es, es aquí Dios nos guarda, Dios nos previene precisamente de líderes que se hagan pasar por el Cristo, por el ungido. Aquí, ojo, amados hermanos, la palabra Cristo es ungido, por eso es clara en lo que dice, es clara. No Jesucristo, porque quien va a ocupar ese lugar es el anticristo. Aunque la Biblia dice anticristos, que han surgido muchos. Sin embargo, aquí se refiere precisamente a donde hay este tipo de hombres que se cuelgan este tipo de sobrenombres. Muchas veces se hace para tener una mayor autoridad y que la gente lo respete y que, hermanos, y la humildad y la sencillez, o sea, ¿a dónde quedan, hermanos? Por eso es que es importante que a través de la lectura y del desarrollo de los temas que vamos a ver, usted le crea las escrituras de lo que Cristo nos va a decir, nos va a mandar. Aquí lo que le estoy diciendo, bueno, es un mensaje de profecía de los postreros tiempos para que usted se prevenga, para que usted también trate de enseñarle a las personas que le rodean sobre este mensaje y sobre lo que usted tiene que creer. Entonces, es importante que la obra que Dios comenzó en usted, Cristo la va a terminar, Cristo lo va a restaurar, Cristo lo va a ayudar. Vamos a orar. Dios de Abraham, de Isaac, Dios de Israel, Jehová de los ejércitos en cuya presencia estamos, gracias le damos, Padre eterno, por su palabra, la cual nos aviva, la cual nos llena de su presencia. Gracias porque hemos encontrado paz, salvación, gozo delante de usted. Le pedimos en esta hora que nos llene de sabiduría, de conocimiento, de entendimiento. Le pido, Padre eterno, que en el nombre de Jesús, a mis hermanos que les hace falta fe, que los ayude dándoles entendimiento para que puedan crecer en las escrituras y su fe crezca y se fortalezca y sean ayudados en el poder de su nombre. Yo le pido, Padre eterno, que usted traiga de esa contestación sobre las oraciones que mis hermanos han de hacer. Padre, que usted los restaure, los ayude, los renueve, los guíe a toda verdad. Aún, Padre, le pido por nuestras familias, por aquellos que no se han convertido, Padre eterno, que usted les envíe su salvación gloriosa, su salvación maravillosa, usted mismo los restaure, los ayude y los fortalezca en el poder de su nombre. Gracias, Padre celestial, por regalarnos a su Hijo Jesucristo. Gracias, Padre eterno, por limpiar todos nuestros pecados. Padre eterno, porque podemos presentarnos delante de usted sin mancha, sin arruga, porque sabemos y creemos que de su presencia no nos alejaremos avergonzados, sino que entraremos, Padre bendito, con gozo y con alegría delante de usted. Gracias porque bueno es usted y misericordioso y maravilloso. En Cristo Jesús le damos gracias, mi Señor y mi Dios. Amén. Mi nombre es Ramón Godoy López, tuve el gusto y el agrado de haber compartido contigo este estudio. Suscríbete a nuestro canal, regálanos un buen like y ayúdanos a compartir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga.